Nos negamos a que comunistas, terroristas y nacionalistas y otros tantos totalitarios secuestren a España por la puerta de atrás. Que no nos cambien nuestro país y no así y no en esas manos. Tras 25 años de gobiernos socialistas en democracia, no es franco el objetivo eliminar sino la transición española. El rey don Juan Carlos no es el problema, es la monarquía parlamentaria y los símbolos del Estado que nos unen a todos. Tal día como hoy, pero de 1812, se aprobó nuestra primera Constitución, ¿no? Ahí fue, sí, la Pepa. Hoy el tema, la verdad es que es inevitable. Hoy se proclamó nuestra primera Constitución, esa que los gaditanos saludaron el 19 de marzo de 1812 al grito de ¡Viva la Pepa!, y que siendo esta Constitución todavía un bebé, pues fue asesinada por el mastuerzo Fernando VII. Mira, además de mastuerzo infanticida. Bueno, digo... Te faltaba eso. Digo que la jalearon los gaditanos porque fue allí donde se proclamó, y dudo mucho, la verdad, que en el Bierzo o en Tudela o en Aranda de Duero alguien se enterara de que las Cortes de Cádiz habían dado a los españoles su primera Constitución. Discutir, redactar, debatir y consensuar la Pepa fue muy duro. 3 años de curro, en mitad de una guerra, con los franceses asediando por un lado, con una epidemia de fiebre amarilla asediando por otro que tumbaba y mataba a los diputados día sí día también. Pero al final se proclamó el día de San José y de ahí vino lo de la Pepa. Fue una Constitución rarita, pues por mucha importancia que le demos, que sí, pero fue muy rarita. Pero con esto pasa un poco como con lo de la transición franquista, que como no te deshagas en alabanzas y la aplaudas enterita, pasas a ser una renegada. Y pues no, la Constitución de 1812, como la transición, tuvieron cosas buenas y muchas trampas. Y el paso del tiempo y el volverte a mirar al pasado y observar, pues yo creo que sirven para agradecer lo que estuvo bien hecho, protestar por lo que estuvo mal y hablar de las consecuencias. Claro. Y la Pepa estuvo bien por lo que significó, pero estuvo mal hecha, porque una parte de los diputados, al sancionarla, firmó también su sentencia de muerte. ¿Y a quién se le ocurre meter a un Borbón en una Constitución? Ellos, estos diputados, estos sí que votaron al meteorito.
Claro que de esa Constitución habrían salido grandes logros, sin duda. Claro que España, gracias a la Pepa, iba a pasar a ser un Estado con su división de poderes. Claro que los españoles habrían progresado. Claro que habrían dejado de ser súbditos y vasallos para pasar a ser ciudadanos. Y sí, claro que con la Pepa se ponían los cimientos de una nueva sociedad. Y claro que se acabaría con la maldita Inquisición. Y claro que se privatizaría el monumental patrimonio de los Borbones. Pero a ver, que todo esto son mandangas, porque la Constitución no prosperó, luego nada de eso ocurrió. Ya estoy oyendo ahí a lo lejos, pero luego sirvió para tal, y 8 años después estuvo vigente un ratito, y después tal y tal. Y claro, y cada centenario le hacían unos homenajes muy, muy bonitos y unas celebraciones muy chulas, y se erigieron monumentos majísimos. Nada, mandangas. Porque estamos hablando de la Pepa, de cuándo se creó y para qué momento se creó, no de si luego tal y tal. Ya. La Pepa luce solo bonita en los libros de historia, porque cuando todavía no había terminado de desarrollarse esa Constitución y gracias al Mastuerzo, España se adentró en uno de los periodos más grises y funestos del siglo XIX. En las Cortes de Cádiz, además, se dieron unas circunstancias que no han dejado de reproducirse en España hasta hoy mismo. Y esto es que se pactan por todos unos preceptos, se acuerdan unas normas y cuando los progresistas se han relajado, vienen los radicales que estaban emboscados e intentan reventarlo todo. En el caso de las Cortes de Cádiz, los diputados que hoy llamaríamos ultraderecha del PP y Vox contribuyeron a reventar la propia Constitución que ellos habían proclamado, porque esa Constitución servía también para proteger a los malos. Pero ¿cómo estaban divididas las fuerzas políticas en esas Cortes? O sea, ¿había más diputados liberales, más conservadores? A ver, en teoría, un poco más de la mitad eran liberales. Y por cierto, es aquí en Cádiz donde surge eso de liberal como concepto político, es en esas Cortes. Liberal en el sentido de progresista, no como ahora. Que si alguien te dice que es liberal es para colocar a su novio defraudador y hacer negocios en el Grupo Quirón. Al principio, cuando se produjeron las primeras reuniones de Cortes, no estaban definidas las tendencias políticas, porque se votaban personas. Las tendencias se fueron viendo pues, según avanzaban las deliberaciones. Allí empezaron a llamarse liberales los que eran partidarios de las reformas, pero dentro de los liberales luego los había más moderados y más progresistas. En este grupo, que eran 174, pero fluctuaban de un día para otro, porque bueno, esto se movió mucho. Ahí había abogados, médicos, funcionarios públicos, profesores, universitarios, había militares, porque los militares eran liberales, qué loco. Entonces, la mayoría de los diputados americanos estaban en este grupo de liberales, la mayoría. Hubo algún cura liberal también, pero siempre y cuando no le tocaran su bolsillo de cura. Luego había un grupo importante de realistas de realeza, que estos eran los rancios, que pedían la vuelta al absolutismo para mantener sus privilegios. Estos eran los aristócratas y el clero. A esta ultraderecha partidaria del Borbón, los liberales los llamaban serviles, pero era un juego de palabras con los dos sentidos, el de serviles, de ser un lamebotas, o ser un ser vil. No se puede hacer una constitución pretendidamente moderna y que empiece diciendo en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por supuesto que reclame el regreso de Fernando VII, que era el tipo que lo primero que iba a hacer era cargársela. Y nos falta saber por qué se eligió además el 19 de marzo para su proclamación. Yo pensé que era para que coincidiera con la festividad de San José. Sí, pero no solo. No solo. Se eligió ese día porque era el aniversario de la subida al trono del Mastuerzo. Fernando VII tomó el poder el 19 de marzo de 1808, después de organizar el famoso motín de Aranjuez, que ni fue popular ni fue espontáneo, para obligar a su padre, a Carlos IV, a abdicar. Fue un golpe de Estado. Y los tolais de los diputados en Cádiz deciden conmemorar ese día de golpe, proclamando una constitución que creen moderna, a la vez que celebraban a un golpista y reclamaban su regreso al trono. Por supuesto, el Mastuerzo volvió a dar otro golpe de Estado, como han venido haciendo todos los Borbones a partir de él, bien organizándolos directamente, como fue el caso de Cristina de Borbón, de Isabel II y de Alfonso XIII, o bien haciéndose los locos, o beneficiándose directamente de sus consecuencias de los golpes de Estado previos, como fue Alfonso XII, Juan Carlos y, por supuesto, el actual. Con los Borbones encaja eso de que quien nace lechón muere cochino. Y dos últimas cositas respecto a las fiestuquis estas que se montan los políticos y los lechones para felicitarse de lo guays que son. En 2012, durante el bicentenario de la Pepa, montaron una en donde ni mencionaron al Mastuerzo Borbón como asesino de la Pepa, ni a los miles de liberales ejecutados. Lógico, claro, porque es que estaba presente toda la parentela borbona del asesino constitucional. ¿Cómo iban a mencionar al abuelito?
Pero es curioso que solo unos días después de aquel acto, todos aquellos Borbones, con sus parejas plebeyas incluidas, volvieron a sus privilegios y a sus corruptelas gracias a sus beneficios constitucionales. Felipe y Leti en unas vacaciones que no se sabe dónde estaban. Juan Carlos se fue con su amante a matar elefantes. Sofía a Londres con su hermano. Froilán se pegó un tiro en el pie. Y la Cristi y Urdangarín en Suiza, patria querida. O sea, que ¿cómo no van a celebrar los Borbones la Constitución si es a ellos a quienes más protegen?